Hola, continuamos con la lectura del capítulo 2 del libro Memorias de un cazador de monstruos, de Nick Redfern. Dos seres alados y una boda. Cada vez que le digo a alguna persona que Dana y yo nos casamos en Halloween del 2001 y en Las Vegas, nada menos, siempre puedo ver, por la horrorizada expresión en su rostro, que es probable que piense que la ceremonia fue oficiada por un sujeto con exceso de peso disfrazado de Elvis a las 2 de la madrugada, en alguna bodega barata situada en la parte trasera de un hotel, pero nada de eso se acerca a la verdad. Es cierto que la fecha era muy apropiada para dos personas que sienten fascinación por los fenómenos paranormales, y el lugar también era apto dada nuestra inclinación hacia la diversión, pero nos aseguramos de celebrar nuestra boda en una fecha especial. Reservamos una suite en el Hotel Flamingo de Las Vegas por 6 días, volamos allá 3 días antes de la boda, y luego llegaron Alex, Gloria y el hermano de Dana, Stephen, desde Texas para asistir al evento, junto con mi madre y mi padre desde su hogar en Inglaterra. También asistieron varios amigos de Los Ángeles, así como un buen amigo mío, Marcel, quien vive en Las Vegas y quien es posible que tuviera el empleo más envidiable del mundo. Marcel diseñaba páginas web para desnudistas de Las Vegas y recibía un generoso salario por sus habilidades, en dinero y en especie. No era sorpresa que siempre tuviera una sonrisa en los labios. Dani y Melissa, por desgracia, no pudieron acudir porque Melissa estaba literalmente a punto de dar a luz a su segunda hija, Regan. El día de nuestra boda fue muy especial y nunca lo olvidaré. Fue una tarde cálida y soleada, y la capilla del Flamingo en donde se celebró la ceremonia estaba rodeada por unos bellos y lozanos jardines. Era tal como esperábamos que fuera. Dana lucía impresionante con su largo vestido blanco y una cascada de rizos rubios que Stephen diseñó cuidadosamente. Mi madre estuvo radiante durante todo el evento, a pesar de que, desde hace media década, la enfermedad de Alzheimer ha robado cruelmente ese día de su memoria. Pero, en el momento, no podía sentirse más complacida por nosotros. Tampoco mi padre, quien ama a Dana como a la hija que nunca tuvo. Del mismo modo, la familia de Dana se desbordaba en buenos deseos para nosotros. Finalizada la ceremonia, disfrutamos de una espléndida cena y luego Dana y yo nos retiramos a nuestra habitación para una noche de romance entre el señor y la señora Redfern. En verdad fue una experiencia mágica. Después de regresar de Las Vegas, el siguiente paso que debía dar era tramitar mi residencia estadounidense. El proceso no era tan engorroso si hacemos caso omiso de la verdadera montaña de formatos que tuve que llenar. Cuando archivé la misma montaña de papeles, y mientras esperaba que llegara mi tarjeta del Seguro Social, decidimos continuar con nuestras vidas. Rentamos una espaciosa casa con la que tropezamos por casualidad en Littlefield y que sería nuestro hogar hasta marzo del 2002, cuando nos mudamos a la costa del Golfo de Texas y ahora un poco más cerca de Littlefield. La ciudad era muy agradable y la gente es amistosa y hospitalaria en extremo. Sin embargo, y quiero enfatizar que no se trata de que hable mal o de que critique, no había nada que hacer allí. Littlefield está situada en el territorio de Texas que se conoce como Saliente y, como ya hemos mencionado, estaba rodeado por vastos campos de algodón y más campos de algodón que se extendían por kilómetros y kilómetros hacia cualquier dirección. De hecho, con excepción de una tienda, una estación de gasolina y un par de restaurantes, el área era una zona muerta en sentido literal. Esto es, a menos que cuentes la increíble cantidad de montones enormes de hierba seca que atraviesan rodando a tumbos las polvorientas calles de la ciudad en cualquier momento. Sorprendido, Dana diría que obsesionado, por esas cosas que yo solo había visto antes en las películas hollywoodenses del este, casi esperaba ver a John Wayne montado sobre un semental blanco. Para mi más grande horror, Littlefield estaba situado dentro de un condado seco, un término que, proviniendo de Inglaterra en donde la cerveza y el licor son parte integral de la vida diaria, no podía comprender, pero cuando me percaté de que significaba no alcohol a la venta y que para comprar cerveza yo tenía que hacer un tedioso viaje de más de 100 kilómetros hasta Lubbock y de regreso, me sentí en verdad mortificado y sorprendido. Por tanto, era inevitable que nuestra estancia en Littlefield fuera severamente limitada. Sin embargo, para ser un poblado tan pequeño en medio de la nada, había cierto aire peculiar en él. Por ejemplo, la ciudad cercana de Lubbock había sido escenario de una famosa época de avistamientos de ovnis en 1951, que fueron conocidos por la colectividad como las luces de Lubbock. De igual manera, a corta distancia de Littlefield estaba la ciudad de Cleveland, en donde, en 1957, hubo una serie de apariciones de saleras voladoras que registraron tanto los ciudadanos como los agentes de policía, todos los cuales reportaron encuentros cercanos en una zona particular de camino. Ya avanzada la noche, con un ovni largo y con forma de huevo, y Alex había escuchado historias recientes de un pie grande blanco, espectral, que había sido visto al cruzar un camino de noche, a solo un tiro de piedra del lugar de avistamiento del ovni en 1957, según los testimonios. Sin embargo, eso no me sorprendía.
Como demostré en mi libro The Men Seeking Monsters, siempre coincide que, en los lugares donde se presentaba un fenómeno extraño, ocurren después otros sucesos de la misma naturaleza. En ese libro comenté también que llegué a la conclusión de que Pie Grande, los extraterrestres, los monstruos de los lagos y una extensa galería formada por el resto de las criaturas diabólicas no eran, en realidad, sino imaginería proyectada de manera muy ingeniosa en una especie de pantallas de humo, detrás de las cuales unas astutas, descarriadas y diabólicas criaturas operaban escondidas dentro de nuestro ambiente. Muy conocidos por las brujas y magos de la vieja Inglaterra con el nombre de Cormons. Estos seres son vampiros emocionales que provienen de algún reino no santo. Son criaturas tipo pulpa, cuya existencia en nuestro mundo está ligada de manera inextricable, aunque precaria, a nuestra voluntad de creer en ellas. Estas entidades sombrías crearon imágenes de monstruos y bestias bizarros en un intento por generar altos niveles de estrés y emociones intensas en la persona que los veía. Los Cormons extraían las emociones del testigo en forma de energía psíquica y así se proveían del néctar mental esencial para su supervivencia. Si esto no es lo suficientemente extraño, supe que existía el rumor en la ciudad de que una dama anciana caminaba sin parar por las calles de Littlefield tanto de día como de noche, y que se suponía que había trabajado en los años 60 con uno de los personajes más notables en la historia de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, James Jesus Angleton. La idea general era que esa anciana sabía la historia verdadera del asesinato de JF Kennedy y que la había traumatizado de tal manera que sacrificó su carrera profesional y cayó en depresión profunda, para terminar vagando en las calles de la ciudad. Yo nunca vi a esa mujer, ni nadie más que yo conociera. Tampoco llegué al fondo de la leyenda. Es posible que solo fuera eso, una leyenda, pero la historia más extraña de todas aún estaba por ocurrir. Cuando nos mudamos a Littlefield, muy pronto se corrió la voz de que yo me dedicaba a un trabajo peculiar. Un hombre de la localidad lo expresó así: es como el tipo Mulder de los expedientes secretos X, investiga cosas raras. Es verdad, pero sin el arma ni la insignia del FBI que utilizaba su más famoso, aunque ficticio empleado. Sin embargo, así como Fox Mulder tenía a Dana Scully, yo también tenía mi propia Dana, lo cual impresionó a mis amigos en Inglaterra cuando escucharon su nombre por primera vez. Como resultado de lo anterior, un día escuché que tocaban a la puerta. Era una pareja de personas mayores, parientes de nuestro vecino, quien les sugirió venir a hablar conmigo. Los invité a pasar y me explicaron que tenían una historia inusual, de la cual necesitaban hablar y que se relacionaba con eventos que ocurrieron a mediados de los años 40, cuando ellos aún eran adolescentes. De acuerdo con su relato, el primer incidente ocurrió durante los primeros meses de 1946 en una casa grande y antigua que, hasta los años 60, existía a las afueras de la ciudad, en donde vivían dos hermanas ancianas, bastante excéntricas, en absoluta reclusión. Se supone que, en una ocasión, a medianoche, ¿cuándo mejor?, un grupo de chiquillos locales se asustaban unos a otros mientras caminaban cerca de la vieja y oscura construcción, cuando vieron a dos criaturas humanoides de cerca de 2,5 metros de estatura, que trepaban clandestinamente por el muro exterior de la bodega de la casa. Las criaturas no solo medían 2,5 metros de altura, sino que su piel era grisácea y tenían dos grandes alas, además de brillantes ojos rojos. En otras palabras, no correspondían con el tipo físico de las leyendas locales, al menos eso creo. La monstruosa pareja volteó de inmediato a mirar con intensidad a los chicos, según vieron ellos desde su ubicación en el suelo, y después comenzaron a correr un poco a saltos, abrieron sus inmensas alas y se elevaron majestuosamente hacia el cielo estrellado. Una observación interesante es que las extremidades de las criaturas tenían una apariencia casi hueca contra el fondo de la luna llena que resplandecía en lo alto. Tal vez lo más extraño es que, cuando los chicos huyeron del sitio a todo correr, lo cual no es sorprendente, dos de ellos tuvieron oportunidad de ver a las ancianas hermanas que, desde una ventana de la planta baja, se reían de ellos de una forma que les pareció maniática. La pareja me informó también que un aterrorizado motorista vio a una criatura similar, que es probable que fuera alguna de las dos originales, varios meses después. Estaba erguida en medio de la autopista local, durante las primeras horas de la mañana, y emitía un gruñido semejante al de los lobos. En esencia, este fue el relato. Yo no tenía manera de saber si era genuino o no, y, como me explicaron mis visitantes, los testigos principales del suceso ya se habían marchado a sus respectivas tumbas a edades demasiado tempranas. En apariencia, todos habían muerto de una variedad de accidentes improbables. Yo sentí, pues preferí no ventilar mis profundas sospechas de que todo esto no era sino una historia inventada que alguien había diseñado para averiguar qué tan crédulo era yo.
Desde luego, todas las ciudades y poblados, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, Alemania, Australia, Rusia o de hecho en cualquier parte, tienen su propio bagaje único de leyendas, y tal vez esta era la de Littlefield. En el mismo orden de ideas, los investigadores Loren Coleman y Jerry Clark me contaron la historia del momo, una criatura alta, apestosa, de ojos rojos, que acechaba en los bosques de Louisiana, Missouri. Lo que es muy notable es que uno de los testigos que dice haber visto a esa extraña entidad, Randy Emmert, había afirmado que en los bosques existía una vieja casa abandonada, alrededor de la cual se habían encontrado grandes huellas. También había un agujero debajo del sótano de la vieja casa, en donde la criatura había hecho su morada, según la opinión de Emmert. Las similitudes entre ambos casos no necesariamente indicaban que mis informantes hayan basado su historia en la del momo, pero pensé que era importante tener presente la posibilidad. Pero había un asunto que en verdad me intrigaba acerca de la historia de Littlefield, que sí puso el botón de alerta en mi interior. Como sabrán los lectores de mi libro, The Men Seeking Monsters, solo unos cuantos meses antes de que yo escuchara esta historia, un hombre llamado Colin Perks ya me había contado un relato prácticamente idéntico en la antigua ciudad británica de Glastonbury. Después de profundizar en las leyendas relativas al rey Arturo, en el año 2000, Colin recibió a medianoche la infernal visita de una criatura que, para mi asombro, parecía muy similar a las bestias de Littlefield. El hecho extraordinario de que yo estuviera allí, inmerso en ambos relatos porque, provenientes de los extremos opuestos del mundo, solo hizo más bizarro el asunto. Mis intentos por motivar a los ancianos de Littlefield para que me revelaran los nombres de los testigos presenciales fallaron. Sin embargo, a consecuencia de mi experiencia con Colin Perks en Glastonbury de muy poco tiempo antes, sentí que este relato, a pesar de que seguía sin resolverse, por desgracia, y a pesar de estar abierto a cualquier tipo de interpretaciones, iba más allá de los reinos del folclore y la mitología. Vivimos en Littlefield hasta marzo del 2002, cuando decidimos regresar a la ciudad natal de Dana, Port Arthur, que está como a 1 hora y media de camino desde la ciudad de Houston. Mientras nos alejábamos de la ciudad en una camioneta abarrotada de muebles, nuestras posesiones y Charity acomodada precariamente entre Dana y yo, tuve que conceder que, a pesar de estar situado en un lugar remoto, Littlefield era, sin duda, un lugar muy extraño. Capítulo 3. Historias de Taos. No mucho después de haber regresado a Nederland, un hombre llamado Salvador, quien vivía cerca de la ciudad de Taos, en Nuevo México, me localizó después de leer un artículo que yo había escrito para la revista de John Downes, Animals and Men, acerca de Pie Grande. Decir que tenía un interesante relato por contar se da por entendido, y muy pronto se hizo evidente en términos gráficos. Como una peculiar coincidencia, un sujeto entrado en años llamado Dan Salter, a quien conocí brevemente durante la reunión sobre ovnis del Laughlin, en marzo del 2001, también me llamó desde Taos, solo 4 días después de la llamada de Salvador. En un inicio, Dan se acercó a mí en Laughlin como un extraño, relatando acerca de que había ingresado al mundo secreto de los ovnis del gobierno estadounidense, y me confió que conocía historias clasificadas que deseaba comentar conmigo. Como consecuencia, y después de tomar en consideración el hecho de que tanto Dan como Salvador vivían a escasa distancia uno del otro, Dana y yo viajamos a Taos para conocer a ambos personajes a mediados del año 2002. Taos es un lugar que me gustó mucho. Sentí una vibra positiva en ese sitio, como si allí ocurrieran muchas cosas, y la arquitectura era extraordinaria. Algunos edificios habían sido construidos varios siglos atrás. De hecho, hace alrededor de 6.000 años, los cazadores y recolectores normandos pasaron por esa área y dejaron cabezas de flechas, cascos y pictogramas. Fue hasta el año 900 después de Cristo que comenzaron a aparecer los primeros asentamientos humanos a través del Valle de Taos, cuyas ruinas todavía son visibles hasta el día de hoy. En 1598, don Juan de Oñate llegó al sitio como colonizador oficial de la provincia española de Nuevo México, y 1 década y media más tarde el lugar se poblaba de inmigrantes españoles. La renombrada revuelta del pueblo, en 1680, dejó un saldo de incontables españoles muertos quienes ya se habían establecido en la zona y, los que no murieron, fueron expulsados por montones. Pasarían 30 años más antes de que volviera a haber presencia española en el área, cuando comenzó a poblarse de nuevo. Durante el transcurso del siguiente siglo, los ataques crónicos de los indios de las planicies provocaron otra disminución del número de habitantes de Taos. Sin embargo, el descubrimiento de oro en 1866 en el valle local de Moreno inevitablemente provocó la llegada de sangre nueva y Taos comenzó a crecer. 6 años después, el Bosque Nacional Carson, que había sido creado a partir de la Reserva Forestal Pecos Robert,
de la Reserva Forestal de Taos y partes de la Sierra Gemes, se convirtió en parte integral del panorama. Lo mejor de todo es que algunos segmentos de la aclamada película Easy Rider fueron filmados dentro y en los alrededores de Taos. Es un lugar que siempre recordaré con cariño, por no mencionar que, durante todo el tiempo que estuvimos allí, Dana y yo, nevó con furia, lo cual solo hizo más interesante la atmósfera. Salvador era un tipo intrigante. Después de heredar una considerable suma de dinero a los 30 años, se retiró a los 43 y ahora, a los 48, como él decía, vivía en vacaciones permanentes al norte de Nuevo México. Después de sentarme en la sala de su espaciosa casa estilo pueblo y disfrutar de un delicioso almuerzo de pollo y arroz, Salvador me contó una historia increíble de proporciones verdaderamente bizarras. Según me explicó, todo comenzó en una tarde de agosto de 1997. Como perspicaz astrónomo que era, había conducido su camioneta hasta un remoto sitio en particular, al norte de Taos, que estaba libre de la contaminación lumínica y en donde él podía instalar su telescopio y estudiar el cielo nocturno. Era cerca de la 1 de la mañana, recuerda Salvador, cuando escuchó un extraño sonido desde algún lugar muy próximo que era como un silbido muy agudo, pero que parecía haber sido generado por un ser humano. Sin embargo, era una frecuencia demasiado alta para ser humana. La curiosidad de Salvador se convirtió en preocupación y, después, paralizado de terror, se dio cuenta de que el silbido era reemplazado por un agresivo gruñido y fuertes pisadas, como si algo me estuviera enviando advertencias y marcara su territorio. Salvador calculó que la fuente del ominoso gruñido estaba a unos 9 metros de distancia de donde él se encontraba. Para su desgracia, tuvo la certera impresión de que la hostil entidad estaba, de alguna manera, caminando en círculos alrededor de él, como si se preparara para atacarlo. Sin embargo, dicho ataque nunca sucedió. Entonces, Salvador me describió una escena impresionante. Se sentó en la parte trasera de su camioneta y esperó durante unos 10 minutos mientras los gruñidos y las fuertes pisadas continuaban torturando su mente hasta que, de pronto, a la distancia, escuchó el inconfundible sonido de la hélice de un helicóptero. El sonido se hizo más y más fuerte, pero él no pudo ver nada en la oscuridad del cielo hasta que una enorme luz bañó todo el área y la silueta oscura de un helicóptero negro, adornado con una gran estrella blanca en un costado derecho, se destacó volando a un nivel peligrosamente bajo. Preocupado por la desconocida forma de vida que, en apariencia, rodeaba su camioneta, se puso de pie en la parte trasera del vehículo e hizo señas frenéticas con los brazos en dirección al helicóptero. Salvador me dijo, creo que el piloto del helicóptero debe haber tenido visión nocturna, pues, tan pronto como le hice señas, giró en mi dirección. El helicóptero se aproximó a Salvador, quien recuerda que había polvo volando por doquier y el escándalo era ensordecedor. De súbito, el artefacto se elevó en el aire y su haz de luz se dirigió hacia una área en particular, a no menos de 15 metros de donde se encontraba la camioneta de Salvador. Hasta ese momento, pudo ver la causa de toda la conmoción, una criatura de 2 metros o 2 metros y medio de estatura, cubierta de vello, que tenía la apariencia que dice la gente que corresponde al pie grande. La bestia, según dijo Salvador, de pronto huyó a gran velocidad, con el helicóptero en su persecución. Ambos desaparecieron de su vista mientras la luz del helicóptero se desvanecía y regresaba a la profunda oscuridad. Salvador, aturdido, saltó a la cabina de su camioneta y se dirigió velozmente a la seguridad de su hogar. Salvador me preguntó, ¿qué hacía el helicóptero volando con las luces apagadas en los cielos de Nuevo México a medianoche? ¿Cuál era la naturaleza de la extraña bestia que, en apariencia, lo había rondado aquella noche? ¿Y qué jodida intención había entre ellos? Esta es, sin duda alguna, una de las historias más extrañas que había escuchado hasta entonces. Salvador y yo especulamos. ¿Habría un grupo militar clandestino que intentara resolver el misterio de Pie Grande con tentativas de atrapar a alguna de las evasivas bestias? Si así era, ¿Salvador había tropezado sin querer con sus actividades encubiertas? Tuve que admitir ante Salvador que no contaba con respuestas. Sin embargo, mientras Dana y yo paseábamos en auto alrededor del paisaje de Taos, más tarde aquella misma noche, observé a detalle tanto hacia el cielo como hacia el panorama, en busca de tanto helicópteros como bestias. Si alguna de ambas opciones estaba presente en ese momento, no fueron evidentes para mí. El misterio se quedó justo así, pero los misterios de Taos estaban lejos de terminar. Dan Salter era un personaje tan extraño como intrigante, y declaraba saber la historia verdadera de los ovnis accidentados de Roswell, los extraterrestres muertos y conspiraciones de alto nivel de la más sorprendente variedad. Dan también decía ser un empleado recientemente retirado de la ultrasecreta Oficina de Exploración Nacional. Cuando me encontré con Dan en un restaurante en el centro de Taos,
En nuestra segunda mañana en aquella ciudad, sentí lástima por él. Era un anciano de fragilidad extrema. Había sufrido recientemente varios ataques fulminantes que habían afectado su salud física y su habilidad para hablar a un nivel considerable, y yo estaba a punto de hacerle un intenso interrogatorio de 3 horas de duración acerca de los ovnis. Sin embargo, y por suerte, Dan conservaba sus facultades mentales plenas y estaba muy entusiasmado y de excelente humor. Disfrutamos de una maravillosa comida mexicana y algunas margaritas, y él me deleitó con historias interesantes acerca de sus proezas, que parecían de fuera de este mundo, y su larga carrera de varias décadas como una especie de Fox Mulder o de agente 007. Sí, los ovnis eran reales, me dijo Dan. Sí, una nave extraterrestre se había estrellado en Roswell, y tanto la nave como su tripulación extraterrestre habían sido recogidas por el ejército de Estados Unidos. Sí, siniestros extraterrestres abducían ciudadanos estadounidenses y les implantaban artefactos de rastreo con propósitos diabólicos que solo se podían especular. Sí, el gobierno había asesinado personas para ocultar la terrible verdad. Y sí, existían varias bases clandestinas en Nuevo México, en donde los extraterrestres realizaban todo tipo de experimentos horrendos en personas, tan horrendos que el gobierno, incapaz de intervenir, no se atrevía a revelar esta información a las masas ignorantes. Dan, como resultado directo de su trabajo en la agencia de inteligencia, estaba enterado de el secreto mejor guardado acerca de los ovnis. Más tarde, en el motel, preparé un concienzudo reporte de la tarde que pasé con Dan. Sin embargo, no solo me fascinó la entrevista en sí misma, sino una serie de fotografías que tomé ese día. Después de salir del restaurante, más o menos a las 2 de la tarde, Dan y yo abordamos su vehículo y nos dirigimos a la casa de uno de sus amigos. No pude evitar percatarme, al acercarnos a su automóvil, de que sus placas de circulación eran muy distintas a ninguna otra que yo hubiera visto jamás. En lugar de ser una combinación convencional de números y letras, rezaba: Oficina Central de Contrainteligencia Científica y Técnica de Fenómenos Interplanetarios, UA-25, DC. Tomé varias fotografías de esta singular pieza de evidencia para la saga de Dan Salter, quien después me aseguró que esta placa de circulación hacía referencia a una organización militar secreta llamada Unidad de Fenómenos Interplanetarios, y que se trataba de un obsequio para celebrar su jubilación de parte de sus amigos y colegas de la Oficina de Exploración Nacional. Él me dijo: sé que miraste la placa de circulación de mi auto, vi que la mirabas. Estaba en el vehículo que usé en la base en la Oficina de Exploración Nacional y me la entregaron cuando me jubilé. Pregunté si podía mostrarla a la gente y me respondieron: bueno, si no quisiéramos que la gente la viera, no te la daríamos. De manera que supongo que puedo mostrarla, pero no se permitía que aquellos vehículos con esas placas circularan fuera de la base. Al concluir nuestra entrevista, las palabras de despedida de Salter hacia mí fueron: Nick, ya hemos podido conocernos uno al otro durante estos pocos días y me siento cómodo al hablar contigo porque sé que estás en busca de respuestas. Hay más cosas que podría decirte. Antes tengo que hablar con algunas personas, pero es importante que algunos otros viejos platiquen contigo en el transcurso de las siguientes semanas. Como es evidente, la aprobación nunca llegó, incluso a pesar de que llamé repetidas veces al número que Salter me había proporcionado. Nunca me contestaron y jamás volví a saber de él. Hasta aquí el capítulo 3, pero les voy a leer una definición que me pareció muy interesante sobre los Cormons. Dice que los Cormons son una materialización de un pensamiento que cobra forma física, según el misticismo tibetano. Bueno, con esto terminamos este capítulo 3. Nos vemos en el capítulo 4. Adiós.